Bienvenidos compañeros, compañeras a la suprapropolítica samariana. Hoy tenemos el sol conscientivo especial, como es la propolítica constituyente, y vamos a ver un tema clave, trascendental, acerca de leyes de migrantes, de personas en movilización hacia otros países. Y esto es muy importante porque tiene que establecerse, obviamente, aquellas leyes justas, misericordiosas, equilibradas en todas las constituciones de los estados libres y soberanos, obviamente. No se puede impedir que personas viajen libremente a otros países. Prohibirles que trabajen, pues imagínense, el trabajo es algo que es algo consciente, que es bendecido por energías superiores. Y querer impedirle que a personas, por ejemplo, en otros países, no trabajen, no generen dinero, por el simple hecho de que no son de ese país. Eso tiene que ver con racismos, tiene que ver con codicias, tiene que ver con orgullos, lógicamente, y tiene que ver con iras y un montón de detalles más que para nada sirven. Entonces, obviamente, que vamos a ir analizando qué es lo positivo que está establecido en cuanto a estas leyes de personas en movilidad hacia otros países, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, para ir comprendiendo ello, por ejemplo, personas que nunca han viajado aún hacia otros países, por ejemplo, hay que ponerse en esa situación de aquellas personas, pues, que están en otros países y que viven así, ya por viajes que han hecho, ya por que tienen ya sus familias y todo aquello. Entonces hay que comprender la situación de ellos para poder tener obviamente una comunicación social y una comprensión total acerca de lo que estamos viendo, pues obviamente. Estamos en el Universitario de Suprapropolítica Samariana, LIBER, y obviamente en el sol conscientivo dirigido, como es la propolítica constituyente. Y estos temas que se van dando es para irlos estableciendo ayer, hoy, siempre en las constituciones de los estados libres y soberanos. Ese es el objetivo, obviamente. Entonces comprendamos que no se puede impedir a las personas que viajen. Para ir más profundamente al tema, el maestro Samuel Ambeor orienta que, por ejemplo, si una persona quiere irse a vivir al Sol, que es un planeta Sol habitado por vida humana, flora y fauna universal, lo van a aceptar únicamente de visita. Pero para que se quede a vivir allí en ese planeta, obviamente tiene que ser un hombre solar. Ya el Avatara, en sus viajes astrales conscientes, el humanista, verifica la vida humana, flora y fauna existente en el Sol, que debemos brillar siempre, que se llama Ors. Nuestro sistema solar tiene 13 planetas, Vulcano, Persefone y Clarión, que luego la ciencia lo descubrirá, y a su vez antes éramos 14, el planeta amarillo fue destruido por cierta élite de científicos, una parte de ellos que se les pasó en experimentos nucleares la mano y volaron en síntesis su propio planeta. Antes hubo un éxodo de humanidad que se preparó con la praxis de los 3 factores: el nacer, la virtualización, el morir al ego, y la dharmatización con horas positivas, lo más exaltado sacrificio con las demás personas, horas positivas. Entonces esta élite sale en éxodo y adaptaron la vida en una de las lunas de Júpiter,
donde viven en paz y en armonía hasta la fecha. Hay un libro también, Yo visité Ganímedes, que ese es real, de personas que han verificado sobre la vida también en Ganímedes. Seguir investigando allí. Entonces, si una persona quiere irse a vivir, por ejemplo, en Venus, ahí está el caso de Salvador Villanueva de México, que viajó, lo llevaron en una nave desde México, hermanos venusianos, compañeros, hacia el planeta Venus, y estuvo allá como una semana, pero de visita. Cuenta que ciertas personas del planeta también viven en ese planeta ya estádicamente. Si una persona quiere irse a vivir a Marte, su capital Tanio, donde tienen supratecnología, acordémonos de lo que hemos visto en otros temas acerca de Narciso Genovese, uno de los 9 científicos que viajó antes que las grandes potencias del mundo hacia la Luna y Marte, hablando físicamente en naves hechas aquí en el planeta Tierra, y a su vez mejoradas y tecnologizadas por científicos marcianos que físicamente llegaron al planeta y adaptaron las naves terrícolas que hicieron para los viajes interplanetarios. Entonces logran llegar obviamente ya a la Luna y Marte, y verifican la vida humana, flora y fauna allí también. Pero si una persona quiere quedarse a vivir en ese lugar, pues tiene que ser una persona ya más consciente. Por ejemplo, ya tienen el 3% de ego algunos y el 97% de conciencia. Aquí en el planeta Tierra tenemos, se tiene, de acuerdo al estado psicológico de cada quien, el 97% de ego, defectos, y el 3% de conciencia. En otros planetas como el Sol, Ors, ya no tienen ego, viven solo seres solares. Pero no es que porque es fulano o fulana y tal, va allá y ya vive porque sí. Tiene que tener niveles de conciencia, también cuerpos solares, en otros será cuerpos de fuego, en otros de luz, para que puedan vivir allí. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, que es Sirio, la capital regida por el regente Sirio, un planeta Sol, la capital de más de 18 millones de sistemas solares que giran alrededor de él, pues también vive humanidad solar. No tienen ego y son seres ya que han alcanzado iniciaciones venustas. Entonces allí obviamente una persona no puede reencarnarse porque es fulano o fulana de tal. Simplemente tiene que ser una persona cristificada, de iniciaciones venustas, sin ego y en la perfección de su maestría, para que pueda ir allí sí libremente a reencarnarse en el Sol central Sirio, regido por Sirio. A su vez, hay habitantes de esta galaxia de la Vía Láctea que quisieran ir a vivir en otras galaxias de este infinito universo o firmamento en el cual estamos todos, que es uno de los tantos millones existentes, obviamente. Pero si no tienen el permiso de salir de la Vía Láctea hacia otras galaxias, que nuestro infinito firmamento universo tendrá aproximadamente más de unas 100.000 galaxias, entre ellas nosotros uno, la Vía Láctea. Entonces no cualquiera puede salir a vivir en otra galaxia de nuestro mismo universo. Tiene que ser un hombre galáctico para ganarse ese rango galáctico en el sentido espiritual, hacer creaciones solares, para poder salir de la Vía Láctea e ir a vivir en otra galaxia. A su vez, hay seres que quieren salir del infinito universo firmamento hacia otros infinitos firmamentos universos. Existen más de 100.000 millones de infinitos firmamentos universos. Para ello tienen que ser hombres y mujeres universales para poder salir de este universo hacia otros universos. Tienen que crear, enseña el avatar, a los 4 kayas
o sea, cuerpos más especiales, energéticos, lo crean en la alquimia tántrica, y allí sí pueden ir a habitar otros infinitos universos, habitantes de esos lugares. Por ejemplo, en Yeshua Ben Pandira Emanuel o Jesucristo. Él es un habitante solar, galáctico y de infinitos firmamentos universos. De hecho, él habla en su libro El Piste Sofía de los firmamentos, que son los mismos universos infinitos. Que también pues ya en la ciencia Einstein y otros científicos habla de ello. Un habitante de otros infinitos universos, por ejemplo, un Geobalaj, un Odín, un Krishna, un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, entre otros. Entonces ellos pues astralmente en sus cuerpos espirituales pueden ir hacia sus otros universos, incluso tomar cuerpo físico en los mundos tridimensionales habitados de las galaxias, sistemas solares, de aquellos planetas, de sus otros firmamentos. O pueden ir de visita y volver cuando quieran. A su vez pueden tomar cuerpos, reencarnarse en cualquier lugar de nuestro universo y galaxias. Obviamente son hombres creadores de infinitos firmamentos universos. No todos son con ese rango, obviamente. Entonces ya hemos visto esto en cuanto a algo universal. Ahora, como es arriba, es abajo, nos enseña aquella sabiduría de Hermes Trismegistro, el 3 Ibis de Tot. Vamos ahora sí a nuestro planeta Tierra con más de 200 países, 5 continentes existentes en esta esfera terrícola, nuestra caza azul. Ya hemos entendido que no cualquier persona puede ir a vivir oficialmente en otro lugar de los universos. Igual es en cuanto al planeta, exactamente igual, pero obviamente de acuerdo a nuestro rango conscientivo que tenemos en el planeta. Entonces, como existen leyes superiores, como vemos, existen también obviamente leyes para los planetas, y cada uno de los países tiene sus leyes, y entre ellos leyes pues de movilidad humana, o lo que se llama comúnmente migración. Y eso está correcto, lógicamente, porque no a cualquier persona se le va a aceptar dentro de la casa país. Toda nuestra casa planeta Tierra es nuestra casa, pero obviamente en el lugar que hemos nacido es de acuerdo a ley de causa y efecto, acción y consecuencia, karma y dharma. De acuerdo a lo que hemos sembrado con nuestras acciones en una vida anterior, entonces es nuestra salud, nuestro estatus económico, nuestro bienestar material, nuestro estatus en el amor y nuestro estatus conscientivo, y la familia que tenemos y el pueblo o ciudad en que hemos nacido, barrio en que hemos nacido, país en que hemos nacido, continente en que hemos nacido. O sea, eso se da de acuerdo a lo que uno mismo ha sembrado, estimados, estimadas, en la anterior existencia. ¿Ve? Entonces, por ende, existe la quinta dimensión con el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina superior, que rige, por ejemplo, para este sistema solar, y a ver hasta qué parte de la galaxia y del universo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Anotan nuestras acciones positivas o negativas que cada uno va haciendo. Por ejemplo, yo en el día de hoy ha sembrado. Hay que revisar qué ha sembrado usted en cuanto a ese accionar positivo o negativo. Revise sus actos y vea si le va a gustar lo que va a cosechar en la futura existencia. Ya que nuestro policía interior o Caón interior, él pasa registro de las acciones positivas o negativas que hoy hicimos en la vida misma. ¿Dónde pasa esos registros? Ante los tribunales de la ley divina. Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley. ¿Y ellos qué hacen allá? Anotan, registran y nos contabilizan lo que nosotros mismos vamos sembrando acá
en nuestro diario vivir con nuestro propio accionar. O sea, ¿quién hace el destino? Uno. Por ende, no hay que echarle el muerto, la culpa a lo divino, lo que usted tenga fe de lo que le está pasando. Porque la energía superior y sus hijos, los cosmocratores, sabaots, etcétera, como usted quiera llamarlos, quieren para usted que tenga salud, dinero, en estos mundos tridimensionales, como acá que tenemos y necesitamos el dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva de cuna urna. Y eso quieren para todos. Pero ¿por qué se ve tanta desigualdad en la humanidad? A causa de que una persona, por ejemplo, se dedique a pecar toda la vida robando. Roba desde los 20 años en adelante. Antes, por ejemplo, se dedicó a más pecados. Ya comenzó con el trago, el cigarrillo, fornicaciones, etc. 20 años en adelante se va toda la vida robando. Y muere robando. Pero otra persona, tal vez del mismo lugar, o de otro lado, mismas edades, se dedicó toda la vida, por ejemplo, a hacer cosas positivas en bien de la humanidad. Se dedicó a trabajar, se dedicó a ser útil a la sociedad y a hacer transformaciones, por ejemplo, en su manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, obviamente, son dos casos distintos y dos siembras muy diferentes día a día. Es lógico que si muere, no va a ser solo producto de una sola vida, porque sería injusto, todos viniéramos de cuna urna con muchísima prosperidad. Entonces, si esas personas mueren, van a un juicio ante los tribunales de la ley divina y allí verifican lo que han hecho, que ya todo está registrado. Obras positivas, negativas. Obras positivas, dharma, premio. Obras negativas, karma, castigo. A su vez, de ello, contabiliza y nos saca nuestro propio destino que uno mismo lo sembró con su actuar en el tapete mismo de la existencia. Si ha hecho demasiado mal y pocas buenas obras, pues tendrá karma, castigo, a cosecharlo desde la cuna y a ver hasta cuánto tiempo más. ¿Quién es el que cosecha? Obviamente el que sembró. ¿Y quién sembró eso? El ego que hemos creado. El castigo es para el ego. Pero ¿por qué uno sufre consecuencias? Porque está embutido en el ego. O sea, la paciencia, el total de nuestra paciencia está encarcelado en la cabeza de legión de la ira, con más de 2000 defectos, menos o más, como cada quien la tenga. La humildad en su totalidad está encarcelada en la cabeza de legión del orgullo. Y así, en posilge, pereza, orgullo, codicia, la lujuria, la envidia, nuestro 97% de esencia, chispa divina o alma inmortal espiritual. Esos egos han pecado incesantemente en la vida anterior y ahora la ley divina les cobra. Pero uno sufre las consecuencias porque está embutido en el ego. Solución: uno se dedica a eliminar el ego con las meditaciones de muerte budista, que ya veremos en temas, y obviamente va aflorando con la conciencia. Eliminado el ego, se acabó el dolor, el sufrir. Otra, hacer muchas buenas obras. ¿Para qué? Para no sufrir uno esas consecuencias del cobro de la ley divina al ego. Al hacer buenas obras, obviamente a uno en conciencia ya no le caen esas tragedias, salvo que no sea un karma duro ya desarrollado totalmente. Allí tienen que llegar seres pues cristificados para curarlos y sanarlos. Ved el caso allí en los evangelios de Jesucristo, los milagros que ha hecho, o de Krishna, Samuel Ambeor, Vishnu, Brahma, Buda, Odín, Quetzalcóatl, etc. Ya son karmas duros desarrollados. La persona ciega, coja, muda, paralítica, que eso se irá hasta el último día de la vida, salvo que se dé estas situaciones especiales de curación. Los otros karmas duros iniciales también podemos irlos trascendiendo, y los karmas obviamente, pero comprendamos que el castigo es para el ego. Ahora, se da el caso que uno también peca con la propia conciencia que tiene uno a causa de la virtud mal manejada. Por ejemplo, una persona tiene paciencia, una virtud, parte de ella la tiene, pero tiene un familiar que está enfermo y el otro pacientemente puede verle que se muere. O sea, no utiliza sabiamente la virtud, no le lleva a un hospital, a un lugar donde haya un medicamento especial, y con mucha paciencia lo ve morir en su propia casa. Virtud mal manejada. Entonces allí se generó un karma duro, pero ahí no actuó el ego, actuó su propia virtud de la paciencia. ¿Ve?
Entonces en ese caso se echó un buen karma duro a cobrarlo en conciencia mismo. Allí ya no le van a cobrar al ego. Entonces esos son los pecados del alma, que a su vez en otra vida se generó un terrible karma duro y le cobran allí sí, como dicen, el pellejo mismo sufre lo que hizo sufrir a otra persona. Porque uno no se gana karma únicamente por el mal o lo negativo que se hace a causa del ego y la falsa personalidad, sino también se gana karmas y karmas duros a causa de la virtud mal manejada. Imagínense, por eso hay que manejar perfecta y sabiamente nuestras virtudes, como un carro. Imagínense, si no sabe manejarlo perfectamente, ¿qué va a ir a hacer? Lo mismo es las virtudes. Ahora ya comprendido esto, nos damos cuenta obviamente que en el ejemplo que vimos, la persona que se dedicó a hacer obras positivas en la vida anterior tendrá de cuna urna mucha prosperidad, mucha salud, amor, dinero, todo le saldrá súper bien, porque eso sembró en otra vida, haciendo acciones positivas. Y la otra persona que se dedicó a la delincuencia, por ejemplo, cosechará terribles dolores de cuna y tal vez a urna. Podría arrepentirse y pedir a la ley divina que le trance en ciertas situaciones y pague mejor haciendo obras positivas por la humanidad. Entonces imagínense una persona que en otra vida ha sido ladrón, por ejemplo, a causa de sus egos, en una siguiente vida que quiera ponerse un negocio, por ejemplo. Cree que le va a ir súper bien ese negocio, pero ya que lo vaya a hacer honradamente y todo eso, va a pasar terribles dificultades, porque van a llegar las personas que les robó en otra vida. Y va a darse un montón de enredos y cuestiones y pérdidas por allí, pagando lo que la persona hizo con su ego en otra vida, y al ego mismo del robo le están cobrando allí. Entonces en ese caso, imagínense, tiene que transar con la ley divina y pedir mejor que le cobre con buenas obras positivas por la humanidad para que logre cristalizar triunfos en su negocio. Si no, será esas terribles canciones psicológicas mientras pague esos egos, ese mal que ha causado a la humanidad en otras existencias. Entonces la ley es justa y misericordiosa. Ahora ya vemos que uno mismo está sembrando su destino. Revise lo que ha sembrado en esta vida y vea si le gusta lo que va a cosechar. Ya tiene diseñado sus ojos, su cuerpo, su rostro, su salud, su estatus en el amor, en el dinero, para la siguiente vida, de acuerdo a lo que le ha hecho en esta vida a la humanidad, familiares, amistades y lo que se le ha ido haciendo al cuerpo físico. Bueno, entonces ahora ya vemos que nunca todos podemos ser iguales. En un principio de chispas divinas, todos somos pues hechos por la energía universal. Esas chispas divinas, obviamente, ya cuando de los Ains absolutos y otras dimensiones nos hacen inmortales a imagen y semejanza de la divinidad, nos van enviando a ciertos universos, galaxias, sistemas solares, planetas tales, a pasar primero procesos evolutivos, entrando al reino mineral, vegetal, animal evolutivo y llegando al reino humano lunar, como chispas divinas. A su vez, de allí pues tenemos la posibilidad de seguir hacia la autorrealización si así lo queremos, o seguir un ciclo de 108 vidas, y si la persona cae espiritualmente, cree el ego, después de ese ciclo de 108 vidas, pues ir a la involución. En total son 3000 ciclos de 108 vidas. A su vez, se termina en un ciclo de 108 vidas, ha creado el ego, no se ha autorrealizado, o sea, no ha entrado en un estatus de maestro, maestra espiritual, iniciado, iniciada. Obviamente, rueda para los mundos infiernos a la involución. Primero viene una involución en la manera de pensar, sentir, actuar, a causa del ego, pues lógicamente. Luego de las 108 vidas, igual cada vida vienen cuentas ante la ley divina, y en la última irá a parar en cuerpos de animales. Por ejemplo, el chancho, la cabra, la gallina, el cuy, el simio, son cuerpos de animales involutivos. Después de pasársela en esa última vida en cuerpo de animal,
de acuerdo al karma y dharma que tenga, que se generó en la última existencia en cuerpo de persona, será el estatus, pero ya en cuerpo de animal. Luego sigue entre los 9 círculos dantescos, para que en cientos, miles o millones de años desintegre el ego que ha creado, porque no lo quiso desintegrar pues con las prácticas de los 3 factores, que nuevamente como chispa divina, y a su vez vuelva por reino mineral, vegetal, animal evolutivo. Animales evolutivos, por ejemplo, es el tigre, el león, el gato, la paloma, que ya está en tu casa mismo, y obviamente después ascenderán esas chispas divinas al reino humano lunar, y a ver otro ciclo de 108 vidas que se hace, ángeles, sombras o demonios, cada quien decide, y así la rueda del samsara gira 3000 ciclos. ¿Qué pasa si en la última existencia no quiere autorrealizarse? Pues igual irá la última vez a la involución, quedará como en chispa divina, pero luego ascenderá a regiones superiores únicamente como elementales, regidos por otros seres espirituales superiores, dioses, diosas, que lo rigen aquellos elementales. Ya no quiso autorrealizarse, tuvo 3000 ciclos de 108 días, 324.000 cuerpos del reino humano lunar para autorrealizarse, es justo. Entonces allí vemos que nosotros en chispa divina recién creados, obviamente todos somos energéticamente en esas creaciones hechas por energía universal, pero nada puede ser igual. Hay gente que quiere estancarle a las personas dentro de un falso comunismo y que todos tengan el mismo estatus económico, material, social. ¿Cómo van a tener el mismo estatus intelectual, emocional, instintivo, ni sexual, ni motriz? No se le puede a la persona robotizar, sino cada quien tiene su libre iniciativa, su particularidad, cada quien tiene su karma, su dharma, y de eso dependen destinos. Entonces, si una persona es rica, próspera económicamente, en negocios justos, con sabia distribución de utilidades mes a mes a los trabajadores empleados, como hemos visto, esa persona tiene mucho dharma. ¿Pero por qué? Porque eso sembró en otra vida y se merece ese triunfo más económico. Y obviamente seguirá en espirales superiores. ¿Por qué? Porque sigue haciendo obras positivas por la humanidad. Ahora, si le va bien en ciertos negocios, pero comienza a actuar mal negativamente, pues listo, está cosechando el dharma que tiene, pero está sembrando terribles desgracias kármicas para la futura existencia y lo cosechará. Y así sucesivamente. Bien, vemos ahí por ejemplo el caso de Job. Puede ir revisando usted por qué le tocó terribles tragedias, porque tenía ego que lo creó en otras vidas, y con ese ego se dedicó a hacer obras negativas, pecar incesantemente, y se generó terribles karmas duros y ciertas deudas del ciclo de 108 vidas que le quedó. Como él estaba en un ascenso conscientivo espiritual, pues lógicamente quiso avanzar, estatus de humano, hombre, superhombre, ángel, etc. Y le cobraron los karmas duros, karmas sayas, y más karmas del ciclo de 108 vidas, en esas vidas donde le quedó deudas extremadas por causa de pecados extremados que no pudo pagarlo en las siguientes vidas. Entonces sufrió terribles desastres. O sea, en ese caso, por ejemplo, Jehová no es que le quería ver martirizado, ni acabado, ni sin dinero, en la desgracia total, y él mismo pues queriéndole hacer eso. Eso le pasó a causa de sus pecados de otras vidas. Hay que entender todo ello. Entonces allí vemos las diferencias de personas en su dharma, en su karma, en su desarrollo intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, su desarrollo conscientivo ya total. Unos serán clarividentes, intuitivos, telépatas, recuerdan vías pasadas, pueden caminar sobre las aguas, volar con cuerpo de carne y hueso por otros sitios, tendrán más caridad, más humildad, más paciencia, más castidad, más altruismo, más diligencia, porque se dedican a trabajar sobre sí mismos. Entonces la ley no les va a regular a todos exactamente igual, como falso comunismo. Hay diferencias, obviamente. Entonces lo mismo es el lugar donde está la persona viviendo, el pueblo, el barrio, el sitio en que vive, la familia que tiene, el cuerpo físico que tiene. Todo lo hemos diseñado nosotros mismos con nuestro actuar en la vida anterior. Ya entendido esto, obviamente que los países tienen que ser selectos en recibir
a personas dentro de su territorio, que es territorio obviamente de todos los habitantes del planeta Tierra, pero hay obviamente ciertos estatus sociales, culturales, académicos, emocionales, instintivos, sexuales incluso, dentro de cada uno de los países. Y eso tiene que ver con una personalidad que las personas van creando donde están. Y si aquellas personas van a otro país, obviamente van a llevar lo que son. Van a llevar su personalidad positiva o falsa, sus egos, sus 10.000 defectos, 7 cabezas de legión, 3 furias, 12 demonios más, y su grado de conciencia, que tengan 3, 4, 20, etc., al lugar donde van a ir. Y si esas personas, por ejemplo, ¿qué tal? Están desarrolladas en el crimen, la delincuencia, el terrorismo, parte obviamente de personas de un país, no todos, pero lógicamente siempre hay excepciones, y en todo lo que hablemos hay excepciones. Aquellas personas que se dedican a lo negativo y van a otros países van a hacer exactamente lo mismo, a excepción de mínimas excepciones que se arrepienten, se corrigen y enmiendan sus vidas. Entonces obviamente eso para el país, el lugar donde es nacido, que estás, no vas a querer, y nadie mismo vamos a querer ese tipo de personas. Y dentro del propio país donde están no las van a querer, pues. Y obviamente para eso está organizado cárceles y un montón de cosas, y ahí es el destino de esos egos de delincuencia, en todo sentido. Entonces obviamente que en los países se establecen leyes conscientes para evitar que ese tipo de personas entre dentro del territorio donde uno está viviendo en el país, pues lógicamente. Y eso es deber de todos los ciudadanos, de todas las personas que se vive en un país, hacer que eso se respete y se cumpla, porque es parte de la protección de la vida de todas las personas pues que vivimos dentro del mismo país. ¿Ve? O sea, ahí estás protegiendo con esas leyes positivas a tu mamá, tu papá, hijos, hijas, pareja y la integridad física de uno mismo. Ese tipo de personas jamás tienen entrada, nunca, pues lógicamente. Y si se han entrado, obviamente que tienen que ser deportadas inmediatamente a sus lugares. Estamos hablando en esos casos. Y dentro de los países, si esas personas que se han pasado, se han entrado, ya están dentro de cárceles, obviamente que tienen que ser deportados a las cárceles de sus países y seguir las sentencias que tienen que pagar, obviamente, pero ya en las cárceles de sus países. ¿Ve? Y lógico que estén en las cárceles de otros países. Entonces eso tiene que ser una deportación inmediata, de acuerdo ya a las sentencias y todo aquello. Ahora, personas criminales, delincuentes, terroristas que están en narcotráfico y todas esas situaciones y más, obviamente que tienen que ser deportados inmediatamente a sus países. Hablamos en el sentido de que tengan ya esas causas, tengan esas constancias de ciertos delitos que ya han hecho obviamente en el país, pero que están ya fuera de esa situación, o sea que no los han cogido allí en robo y en esas situaciones, pero ya tienen esos antecedentes penales extremos, tienen que ser deportados inmediatamente a su lugar, porque si no hay una conducta de rectificación, lo que siguen haciendo es exactamente lo mismo, a excepción de ciertas personas que tuvieron en la delincuencia, tuvieron causas penales, pero realmente se corrigieron su vida y ya no están en esas situaciones. Lo mismo se tiene que dar en lo que es tratas de personas, por ejemplo, que llevan personas de países para prostitución, exactamente igual, y en los casos extremados pues de violaciones y todas esas situaciones extremas. Bien, al darse ese tipo de leyes establecidas y que jamás tienen que cambiar de las constituciones porque eso será activo
en los anteriores siglos, en los futuros siglos y a ver si milenios. O sea, son leyes que nunca cambiarán porque son siempre conscientes, ¿ve? Y protegen la integridad de todos los habitantes que se vive dentro de aquel país. Y así se va estableciendo obviamente en cada uno de los países existentes en el planeta con un real socialismo, con una real democracia, pero un socialismo lejos de dictaduras, lejos de falsos comunismos y esas cosas que no sirven para nada. A su vez, tiene que haber también leyes y se establecen leyes en favor, obviamente, de las personas que viajan a otros países, ya sea por un lado en turismo, o sea, van y vuelven, ellos simplemente quieren hacer turismo y eso es todo. Se les tiene que dar pues apertura y todos los países pues sofisticarlos para un real turismo en el sentido más completo de la palabra. Que eso da mucho beneficio material, económico, social, cultural a todas las patrias mismas. Ahora, otra ley es para las personas que simplemente quieren ir a otro país, no únicamente por turismo, sino para trabajar y generarse un beneficio económico. Eso obviamente también está permitido porque la energía universal pues ya lo permite, pero para eso en cada uno de los países pues tiene que haber embajadas de los otros países donde quiere ir para que allí mismo en ese país saque una visa. Y esa visa, el cobro total, obviamente es cuando ya le den totalmente su visa. Por ejemplo, si el cobro total es unos $200, pagará esos $200 cuando ya le salió la visa. Si no le sale la visa, pues lógicamente, ¿para qué va a pagar $200? Pagará obviamente unos $30 porque tiene que irse a presentar allí y las embajadas pues también necesitan dinero para mantención de esa embajada y de personal y todos esos detalles. Obviamente se necesita para una parte logística, pero será unos 30, unos 20, unos 10, dependiendo del país que sea. Pero si ya le salió oficialmente la visa, entonces lógicamente para que tenga acceso a esa visa, pagará los $100, los 70, los 50 o los $200 establecidos. Pero ya es un viaje seguro, pues, obviamente, porque ya tiene la visa. Y ya sale aprobado desde su mismo país al lugar donde va a ir, pero estamos hablando visas para personas que quieran hacer turismo y visas para personas que libremente quieran trabajar en aquellos lugares. Entonces aquellas personas pues se dirigirán al país tal y libremente hacen turismo y si quieren trabajar, pues obviamente después de esos 3 meses de turismo, que igual pueden trabajar o no, tienen acceso a trabajar libremente en aquellas patrias. De acuerdo a su profesión, pues trabajarán de acuerdo a lo que ellos hacen, trabajarán libremente en los estados. Pero aquí hay algo muy importante que hay que tener conciencia. Aquellas personas, si generan dinero en el país que están, obviamente tienen que del sueldo aportar un 30% para las jubilaciones universales que se vayan haciendo dentro del país para las personas que vayan llegando de los 50 años en adelante. Entonces así aquella persona en movilidad humana que fue a otro país y decide quedarse en ese país trabajando, generando dinero libremente, obviamente comienza un aporte voluntario de su sueldo. Y ese sueldo, esos dineros van obviamente para las jubilaciones dentro de los estados libres y soberanos. Y toda persona, como ya vimos en otro tema, desde los 50 años ya tiene acceso a esa jubilación. Sea la persona que lustre zapatos, sea la persona que trabaja en la limpieza, el doctor, el abogado, el millonario que tiene también su empresa, llegó a los 50 años, comienza a cobrar su sueldo vitalicio de jubilación, primeramente un 50% y de los 56 años en adelante desde un 100%. ¿Hasta cuándo? Hasta los 100, 120 años, 200 años o 70, 60 años que viva. Pero esos sueldos ya no salen de sus bolsillos, de sus salarios,
sino sale de los impuestos que día a día se paguen las compras de productos, y esos dineros va dirigido primeramente para las jubilaciones de las personas de 50 años en adelante, y listo. Entonces así la persona que está en otro país, él puede trabajar libremente, y cuando ya va a trabajar puede solicitar en un ministerio para este efecto de que le den pues un carnet de trabajador de acuerdo al oficio que está, y con eso trabaja libremente. Nadie le puede obviamente impedir algo que tiene que hacerlo, algo que es vital para cada persona, donde esté, en cualquier lugar del planeta que se encuentre. De ahí sacará pues sus dineros para que viva bien, coma bien, tenga una vida humana. A su vez, al año puede solicitar su carnet de pre-ciudadano del país en que está. Su pre-cédula, pre-DNI o pre-documento, documento de pre-ciudadano. Y tiene ya ese documento. Con ese documento libremente puede seguir trabajando en todo el territorio nacional que esté, y obviamente sigue sus aportes por unos 20 años. Sigue aportando por 20 años, a ver si en otros casos pues sube un poco más, o se mantiene en los 20 años, y si es más pues de 30 años mínimos para abajo. Entonces esa persona, obviamente eso será de acuerdo a los años que tenga la persona, en este caso, ya para que sea máximo esta situación de los 30 años, sino con 20 años desde la edad que tenga, listo. Si una persona está en otro país desde los 20 años, y los 20 años yo comienza a trabajar y todo aquello, 40 años de aporte, que digo, a los 40 años que ya tiene, obviamente 20 años de aporte, ya tiene su cédula de ciudadano de ese país libremente. Y a su vez, cuando ya llegue a sus 50 años, obviamente tendrá su jubilación por el resto del tiempo en que se mantenga dentro del país viviendo. Puede irse de vacaciones a otros sitios, obviamente, pero el sueldo vitalicio lo va cobrando mientras esté dentro de ese territorio viviendo. Entonces, con esta ley consciente superior se arregla todas estas situaciones que están en los países, en deportaciones masivas. Por ejemplo, imagínense en Estados Unidos, por esta fecha mismo, deportaciones masivas, y en otros lugares del planeta también. Más bien aquellas personas, obviamente estamos hablando de personas trabajadoras, personas que generan un bienestar a ellos mismos y a la sociedad en general y al país donde están. Aquellas personas libremente pueden seguir trabajando, generando dinero para ellos y generando dinero para los habitantes del propio país. Y obviamente con esto que estamos viendo acá, si 20 años ya aporta económicamente un 30% de su sueldo, entonces obviamente, y es un preciudadano de aquel lugar. A su vez llega a los 20 años de aporte y canjea su cédula de preciudadano por su cédula de ciudadano de ese país. Obviamente ya canjeado, pues ya no tiene para qué seguir aportando, porque ya es un ciudadano de ese país y tiene derecho a la jubilación. Y si aquella persona pues pasa el resto de sus días en aquel país, tiene 80, 90, 100, 200 años, 70, 50, 60, etcétera, a los años que tenga seguirá mes tras mes cobrando su sueldo vitalicio, porque es parte de nuestra casa planeta Tierra y de esa doble, triple o más ciudadanía que se ganó, en este caso en ese país y en otros. Pero ojo, cobre el sueldo vitalicio en el país que esté viviendo. O sea, si una persona ya por ejemplo, llegó a los 50 años y es un ciudadano de aquel país, por ejemplo, y a su vez, pues, tiene ese acceso al sueldo vitalicio. Si esa persona va a su otro país ya a vivir, porque quiere irse a vivir allá de largo,
pues no va a tener el sueldo vitalicio de un 100% de allá, porque ya está viviendo en otro país, ¿ve? Eso ya en el otro país pues es diferente, ¿ve? Pero a su vez, como hay una ley universal de jubilaciones de los 50 años en adelante, como es ciudadano en ese otro país, obviamente va a cobrar un sueldo vitalicio, pero ya dentro de su patria, que está, su siguiente patria, porque ya es un ciudadano también, pues, de allá desde que nació, y hay esa ley consciente de la jubilación universal, o sea, no le afecta si deja el otro país, ¿ve? Entonces, estimados, estimadas, pues estas leyes conscientes se va estableciendo para evitar eso, de esos orgullos, de esos racismos, de esas iras, violencias, y de comenzar a votar a las personas con deportaciones, así porque si allí aquellos gobernantes que obren con su ego, con falsas leyes o leyes principiantes, o su falsa personalidad, se están generando terribles archikarmas, karmas duros para cobrar en otra vida y que asimismo los voten de los lugares donde llegue. Entonces conviene mejor reflexionar en qué ley está en los estados, en las constituciones, y sacar lo falso y establecer lo positivo y consciente. Querer impedir que personas trabajen en cualquier lugar del planeta, pues obviamente eso es anticonsciente, eso es leyes principiante, falsa, que no sirve. A su vez, querer impedir a la persona, por ende, que coma, que vista, que se dé una vida digna en otro país, a causa de que no es que puede trabajar en ese lugar, eso es falso. O querer a las personas meterles presa, o incluso con sentencias, por el simple hecho de que están en otro país y están trabajando, obviamente que eso se están generando un terrible castigo y karma duro a pagar las personas que han puesto esas falsas leyes y los que siguen obedeciendo esas falsas leyes en cuanto a ley de movilización humana y personas que van de turismo a otros países y personas que van en turismo y también quieren trabajar libremente en los otros países. Mejor obremos por la conciencia para cosechar cosas positivas. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas. Bien, en Face también podéis enviar tus preguntas, en YouTube también sobre el tema, obviamente. Una rotación de soles conscientimos vamos a ver aquí. Hoy existe 9 soles de suprapropolítica samaliana. Uno es Unit Patria Lashreinibu, la capital matriz de la suprapropolítica samariana, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos Patrias, Latinoamericans, American Planeta. Un siguiente sol conscientivo, LIBER, los universitarios de suprapropolítica conscientiva, en el que estamos hoy. A su vez, el periódico Siriorx, Educación Fundamental, las nuevas y conscientes pensums de jardines, escuelas, colegios y universidades. Tenemos un siguiente, la propolítica constituyente, el sol conscientivo que estamos hoy dirigido. A su vez también Dharmatízate, una fundación clave trascendental dirigida hacia obra social en general. Otro, Sol Conscientivo, Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Y obviamente estos soles conscientivos, también tenemos otro, Estados Unidos Patria de Latinoamericans y la Propolítica Mundial. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, nacer transmutatorio, la virtualización por medio de la meditación de muerte budista y a su vez las obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado el sacrificio, caridad infinita por las demás personas, o sea, cantidad de obras positivas de por siempre, puede usted sembrar estos soles conscientivos, este universitario de suprapropolítica conscientiva en la ciudad, país, continente que está ya sembrado. Opciones, puede federarlo o confederarlo a la capital matriz de la gnosis suprapropolítica. Otra opción
puede lógicamente federarlo o confederarlo a otras sedes gnósticas existentes en el planeta, de la gnosis samaniana, y una siguiente opción puede representarlo directamente desde su conciencia como un nuevo universitario a nivel de ciudad, provincia, nacional o mundial, y expandirse, siendo usted un nuevo director asesor de la gnosis suprapolítica poliética samaniana. Usted, siendo estudiante, miembro activo, representando estos soles conscientivos, libremente puede ir a la religión que usted quiera, a la orden esotérica que quiera, o órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, etc. Puede sembrar también, fundar aquello también, aparte de las instituciones gnósticas samanianas, y seguir representando los universitarios de suprapolítica. Cordialmente invitado, si quiere, puede integrarse a la Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras en esta sede que también existe, o en otras sedes gnósticas samanianas. Bien, estimados, estimadas, pasemos a una praxis muy especial en los shaloms de meditación praxis, aquí obviamente, y también vamos a disfrutar de un espacio musical, obviamente. Bien, prosigamos, estimados y estimadas, con el pre-shalom de meditación praxis. Cerramos nuestros ojos, nos ubicamos cómodamente y vamos a hacer los mantras para activar la clarividencia, llevando la concentración al entrecejo. Mientras, ojos cerrados, concentrados allí, como en televisión interna, vemos lo que querramos ver: ciudades, países, montañas, tu casa, parque de la ciudad, otros planetas, etc. Con el ojo mágico, la clarividencia. Inhalamos profundamente al inhalar, expandimos el abdomen, hinchamos. Al exhalar, retraemos. Inhalamos pedimos a nuestro ser real, ser interno de Kundalini Shakti, nos active la clarividencia para verlo todo.
Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Mantra AUM. Aum. Abrimos nuestros ojos. Esto practicado 1 hora diaria, pues activa la clarividencia. La dama, si está en su ciclo menstrual, pues no practica los mantras, hace meditación mística, eso sí. Acordémonos que las personas que quieren, ya los estudiantes de estos universitarios, que quieran, obviamente, ya en sus países fundar partidos de política, ellos son independientes al universitario de suprapropoliética samaniana. Lo pueden allá fundar. Obviamente allí preparar candidatos para las presidencias de repúblicas, prefecturas, alcaldías, etc. Y compárteles allí lo que vas aprendiendo aquí en el universitario. Obviamente es un pensum especial que tengas de tu partido de política. Y obviamente esto les vas compartiendo para que tengas un triunfo total al sacar aquellos candidatos presidenciales y lleguen a las primeras magistraturas de las patrias en el planeta. Obviamente. Pero uno es el partido de política que has fundado y que lo sigue representando ya particularmente ante el Estado que estás, y otro es el universitario de suprapropoliética que lo representas y lo has fundado también. Atentamente, Unipatria Lasvenivo y el universitario de suprapropoliética samariana, Laxmi Taimocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher Taf, director asesor. Om sea fuerza, Om sea amor, estimados.